Lo que estoy a punto de compartir contigo ha permanecido como un secreto familiar durante más de 17 años, una historia que involucra la predicción más específica y desgarradora que Carlo Acutis hizo antes de su propia muerte, una profecía sobre la pérdida de su mejor amigo que se cumplió con una precisión que dejó sin palabras incluso a los investigadores más experimentados del Vaticano en fenómenos sobrenaturales. Soy Marco Pellegrini, tengo 32 años, vivo en Milán y soy el hermano mayor de Luca, quien fue el mejor amigo de Carlo Acutis desde que tenían 8 años hasta que ambos murieron con apenas 6 meses de diferencia entre 2006 y 2007. Antes de revelar la predicción exacta que Carlo hizo sobre la muerte de mi hermano y el mensaje profético que dejó escrito que eventualmente llegaría a manos del Papa Francisco, quiero conocerte. ¿Desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Has perdido alguna vez a alguien muy cercano de manera inesperada? ¿O has experimentado situaciones donde sentiste que alguien sabía algo que no debería haber sido posible saber? Comparte en los comentarios desde qué lugar del mundo me acompañas, porque esta historia necesita alcanzar a personas que han luchado con preguntas sobre el destino, la providencia divina, y si realmente es posible que algunos santos puedan ver el futuro de quienes aman. Y si algo en tu corazón te dice que este testimonio podría cambiar tu perspectiva sobre cómo Dios obra a través de amistades auténticas y predestinación divina, presiona ese botón de suscripción ahora mismo, porque lo que vas a escuchar podría transformar tu comprensión sobre los misterios más profundos de la vida, la muerte y la intercesión celestial. Mi hermano Luca era exactamente 6 meses mayor que Carlo Acutis. Habían nacido en el mismo hospital de Milán y sus madres se habían conocido durante las clases de preparación para el parto, formando una amistad que duraría toda la vida. Desde que eran niños pequeños, Luca y Carlo eran inseparables, compartiendo todo: juguetes, secretos, sueños y una pasión compartida por la tecnología que los llevaba a pasar horas explorando los primeros sitios web y aprendiendo programación básica juntos en la computadora de nuestra familia. Luca tenía una personalidad completamente diferente a la de Carlo, pero de alguna manera se complementaban perfectamente. Mientras Carlo era reflexivo, espiritual y naturalmente inclinado hacia la contemplación religiosa, Luca era extrovertido, aventurero y tenía una energía inquieta que lo llevaba a buscar constantemente nuevas experiencias y desafíos. Era el tipo de chico que siempre estaba organizando expediciones en bicicleta por la ciudad, competencias de videojuegos, o proyectos ambiciosos como construir robots caseros o crear sitios web para pequeñas empresas del barrio. Lo que más me impactaba sobre la amistad entre Carlo y Luca era cómo Carlo parecía ejercer una influencia calmante y espiritual sobre mi hermano, sin nunca predicar o tratar de convertirlo. Simplemente por estar cerca de Carlo, Luca había desarrollado el hábito de asistir a misa los domingos. Había aprendido a orar el rosario durante los momentos difíciles y había comenzado a hablar sobre Dios con una naturalidad que sorprendía a nuestra familia, que era católica nominal pero no particularmente devota. Carlo me hace querer ser mejor persona, Luca me confesó una vez cuando tenía 14 años. No porque me juzgue o me diga qué hacer, sino porque cuando estoy con él, puedo sentir que hay algo más grande que nosotros, algo santo que lo rodea y que hace que todo parezca tener más sentido. Era notable cómo un chico tan joven podía articular algo tan profundo sobre la influencia espiritual que Carlo ejercía naturalmente sobre quienes lo conocían. Durante el verano de 2006, cuando ambos chicos tenían 15 años, nuestra familia notó un cambio sutil pero significativo en Luca. Se había vuelto más reflexivo, pasaba más tiempo en oración y ocasionalmente hacía comentarios extraños sobre no desperdiciar tiempo y sobre la importancia de estar preparado para encontrarse con Dios en cualquier momento. Inicialmente pensamos que era la influencia natural de Carlos, quien había estado hablando más abiertamente sobre temas espirituales a medida que su propia fe se profundizaba, pero había algo más en el comportamiento de Luca que no podíamos explicar completamente. Comenzó a escribir cartas a miembros de la familia, diciéndoles cuánto los amaba y agradeciéndoles por cosas específicas que habían hecho por él durante años. Organizó su habitación meticulosamente, donó muchos de sus juguetes y libros de la infancia, y comenzó a hablar sobre sus planes futuros con una seriedad que parecía inusual para un adolescente de 15 años. Marco,
Me dijo una tarde de agosto mientras trabajábamos juntos en su proyecto final de programación para una competencia escolar. Si algo me pasara alguna vez, quiero que sepas que he sido realmente feliz. Carlo me ha enseñado que la vida no se trata de cuánto tiempo tienes, sino de cuán bien amas a Dios y a las personas que Él pone en tu camino. En ese momento pensé que estaba siendo dramático de la manera que a veces lo son los adolescentes, pero sus palabras se grabarían en mi memoria de una manera que se volvería profundamente significativa en los meses siguientes. Lo que no sabía en ese momento era que Carlo había estado teniendo sueños específicos sobre el futuro de Luca, visiones que lo habían perturbado tanto que había comenzado a preparar a su mejor amigo espiritualmente para algo que sabía que iba a suceder, pero que se sentía impotente para prevenir. La profundidad y especificidad de estas predicciones no se revelarían completamente hasta después de que ambos chicos hubieran muerto, cuando encontramos un cuaderno que Carlo había dejado específicamente para nuestra familia, un documento que eventualmente sería examinado por investigadores vaticanos como evidencia de dones proféticos auténticos. Durante los últimos meses de 2006, mientras Carlo luchaba contra su leucemia fulminante, algo extraordinario estaba ocurriendo en su relación con Luca que ninguno de nosotros comprendía completamente en ese momento. A pesar de estar cada vez más debilitado por su enfermedad, Carlo dedicaba una cantidad desproporcionada de su energía limitada a pasar tiempo con mi hermano, insistiendo en encuentros frecuentes que sus padres inicialmente pensaron que eran simplemente el deseo natural de un joven enfermo de mantener conexiones normales con su mejor amigo, pero había una urgencia en estos encuentros que iba más allá de la nostalgia o el deseo de compañía. Luca me contó más tarde que Carlo había comenzado a hablar con él sobre temas que parecían extrañamente específicos y proféticos, la importancia de mantener su fe fuerte durante momentos de prueba extrema, cómo prepararse espiritualmente para encuentros inesperados con la voluntad de Dios, y especialmente sobre cómo abrazar el sufrimiento como una forma de unirse con Cristo en su pasión. Es como si Carlo supiera algo que yo no sabía. Luca me confió durante una de nuestras últimas conversaciones serias. Me habla sobre cosas que no entienden completamente, pero que se sienten importantes, como si estuviera tratando de enseñarme lecciones que voy a necesitar muy pronto. Estas conversaciones habían comenzado a inquietar a Luca, no porque dudara de la sinceridad de Carlo, sino porque tenía la sensación perturbadora de que su mejor amigo podía ver eventos futuros que aún no habían ocurrido. Durante una visita particularmente intensa en octubre de 2006, Carlo le dio a Luca una pequeña cruz de madera que había tallado él mismo durante sus horas de descanso en el hospital. «Quiero que lleves esto siempre», le dijo Carlo con una seriedad que Luca nunca había visto en él antes. «Va a protegerte cuando más lo necesites y va a recordarte que incluso cuando las cosas parezcan imposibles de entender, Dios tiene un plan perfecto para tu vida». Luca me mostró la cruz esa misma tarde, describiendo cómo Carlo había insistido en explicarle exactamente cómo y cuándo usarla. Me dijo que cuando llegue el momento difícil, así lo llamó, debo sostener la cruz y orar el Ave María 3 veces, y que entonces sentiré paz completa y sabré que todo está bien. En ese momento, pensé que Carlo estaba simplemente compartiendo su devoción religiosa de una manera un poco dramática, pero la especificidad de sus instrucciones se volvería profundamente significativa en los meses siguientes. Durante su última conversación en persona, apenas días antes de la muerte de Carlo, el 12 de octubre de 2006, algo ocurrió que Luca no me contaría hasta semanas después, cuando finalmente se sintió lo suficientemente conmocionado por los eventos para compartir los detalles completos de lo que Carlo le había revelado durante esa despedida final. Luca, le había dicho Carlo, tomando las manos de su mejor amigo con una fuerza que contrastaba con su debilidad física, necesito decirte algo muy importante y necesito que me prometas que vas a recordar cada palabra exactamente como te la voy a decir. Según Luca, Carlo había pasado entonces a describir una visión específica que había tenido sobre el futuro de mi hermano, una predicción tan detallada y perturbadora que inicialmente Luca había pensado que era el resultado de la medicación o de los efectos de la enfermedad en el cerebro de Carlo. Me dijo que iba a haber un accidente. Luca me confió con lágrimas en los ojos. No me dijo cuándo exactamente, pero dijo que iba a ser en la primavera y que iba a ser mientras yo estaba haciendo algo que amaba, algo relacionado con ayudar a otros.
otros. Carlo había descrito el accidente con detalles específicos sobre el lugar, las circunstancias e incluso sobre las personas que estarían presentes. Detalles que en octubre de 2006 parecían imposibles de verificar, pero que se volverían escalofriantemente precisos meses después. Pero lo más impactante de esta predicción no fueron los detalles del accidente mismo, sino lo que Carlo le dijo sobre el propósito espiritual detrás de lo que iba a suceder. Me explicó que Dios a veces llama a jóvenes al cielo temprano porque tiene trabajos especiales que solo pueden hacer desde allí, Luca me contó. Me dijo que tanto él como yo habíamos sido elegidos para una misión celestial, que íbamos a trabajar juntos desde el cielo para ayudar a otros jóvenes a encontrar a Dios, y que nuestras muertes jóvenes serían utilizadas como testimonios que fortalecerían la fe de muchas familias. Durante los días después del funeral de Carlo, Luca experimentó una transformación espiritual que fue notable para toda nuestra familia. Se volvió intensamente devoto, asistía a misa diariamente cuando era posible, pasaba horas en oración ante el Santísimo Sacramento y comenzó a hablar sobre su vida con una perspectiva de eternidad que era extraordinaria para un adolescente de 16 años. No tengo miedo de lo que Carlo me dijo que va a pasar. Luca me confió durante una de nuestras caminatas nocturnas en enero de 2007. Si Dios realmente me está llamando al cielo para trabajar con Carlo, entonces quiero estar preparado espiritualmente. Quiero que mi vida y mi muerte sean útiles para su plan, incluso si no entiendo completamente cómo. Esta aceptación serena de su destino predicho me perturbaba profundamente, pero también me llenaba de admiración por la fe madura que había desarrollado bajo la influencia de Carlo. Durante estos meses entre la muerte de Carlo y lo que eventualmente sería la muerte de Luca, mi hermano comenzó a escribir en un diario espiritual que más tarde descubriríamos contenía reflexiones extraordinarias sobre la amistad celestial, el propósito del sufrimiento y la interconexión misteriosa entre la vida terrenal y la eterna. Estas escrituras, combinadas con los mensajes proféticos que Carlo había dejado específicamente sobre Luca, eventualmente formarían parte de la documentación que sería presentada a investigadores vaticanos como evidencia de comunicación sobrenatural entre jóvenes santos. La predicción específica de Carlo sobre la muerte de Luca se hizo realidad con una precisión que aún me deja sin aliento cada vez que pienso en los detalles exactos que Carlo había descrito meses antes de que ocurrieran. Fue el 18 de abril de 2007, exactamente como Carlo había predicho que sería en la primavera, y las circunstancias correspondieron con una exactitud escalofriante a cada elemento que Carlo había mencionado durante su última conversación con Luca. Luca había comenzado a voluntariar con una organización local que llevaba actividades recreativas y apoyo tecnológico a niños hospitalizados, un trabajo que había comenzado específicamente para honrar la memoria de Carlo, ayudando a otros jóvenes de la manera que él sabía que su amigo habría aprobado. Era exactamente el tipo de servicio que Carlo había descrito como algo que amaba, algo relacionado con ayudar a otros. Esa tarde, Luca estaba transportando equipo de computadora donado desde nuestro coche hacia el hospital pediátrico Busy, cuando un conductor distraído perdió control de su vehículo en la zona de carga del hospital. El impacto fue instantáneo y fatal, pero según todos los testigos presentes, incluyendo las enfermeras y familias que estaban en el área, Luca había muerto con una expresión de paz completa en su rostro, sosteniendo la cruz de madera que Carlo le había tallado. Dr. María Benedetti, la médica de emergencias que llegó primero a la escena, me contó más tarde algo que me ha perseguido durante años. Cuando llegamos al lugar del accidente, su hermano estaba sosteniendo esa pequeña cruz de madera con ambas manos, y sus labios se movían como si estuviera orando. A pesar de la severidad del trauma, tenía la expresión más serena que jamás he visto en una víctima de accidente. Era como si hubiera estado preparado para lo que estaba sucediendo. Lo que hizo este accidente aún más extraordinario fue que ocurrió exactamente en el lugar que Carlo había descrito, en el área de carga del hospital donde los voluntarios descargan suministros. Carlo había mencionado incluso detalles específicos sobre la hora del día, cuando el sol esté bajo en el cielo de la tarde, y sobre las personas que estarían presentes, enfermeras que van a testificar sobre lo que vieron. Pero quizás el elemento más impactante de la predicción de Carlo fue lo que había dicho sobre los momentos finales de Luca. Cuando llegue el momento, Carlo le había dicho:
Vas a sentir mi presencia contigo, no vas a estar solo y no vas a tener miedo. Vas a saber que estamos cumpliendo juntos algo importante para Dios. Según los testigos, Luca había murmurado algo inmediatamente antes del impacto que sonaba como «Carlo, ya vienes». En los días inmediatamente posteriores al accidente, mientras procesábamos el shock y el dolor de haber perdido a Luca apenas 6 meses después de Carlo, comenzamos a descubrir la extensión completa de lo que Carlo había predicho sobre la muerte de mi hermano y su significado espiritual más amplio. Entre las pertenencias personales de Luca, encontramos una carta sellada que tenía escrito en el sobre: para la familia Pellegrini, para abrir solo después de que Dios llame a Luca al cielo. La carta había sido escrita por Carlo durante sus últimas semanas de vida, dictada a su madre cuando ya estaba demasiado débil para escribir él mismo. Su contenido era tan específico sobre eventos que aún no habían ocurrido y tan profético sobre el impacto espiritual que la muerte de Luca tendría en nuestra familia y comunidad, que inicialmente nos preguntamos si de alguna manera Carlo había orquestado o influenciado los eventos en lugar de simplemente predecirlos. Querida familia Pellegrini, comenzaba la carta, si están leyendo esto, significa que Dios ha llevado a Luca al cielo para unirse conmigo en el trabajo que Él nos ha asignado. Sé que están devastados y confundidos, pero quiero que sepan que Luca murió exactamente como Dios planeó, en el momento perfecto y de la manera perfecta para cumplir su destino eterno. La carta continuaba con detalles específicos sobre cómo la muerte de Luca sería utilizada para tocar las vidas de familias específicas en nuestra comunidad, incluyendo nombres de personas que Carlo nunca había conocido, pero que serían profundamente afectadas por la historia de su amistad y sus muertes consecutivas. La señora Antonella Rossi, Carlo había escrito, cuyo hijo está luchando con drogas, va a encontrar esperanza en la historia de nuestra amistad y va a llevar a su hijo a tratamiento. Esta predicción específica se cumplió exactamente como Carlo había descrito cuando la señora Rossi, una vecina que conocíamos solo de vista, se acercó a nuestra familia después del funeral de Luca para compartir cómo su historia la había inspirado a no darse por vencida con su hijo adicto. Pero el elemento más extraordinario de la carta de Carlo era una sección completa dedicada a describir eventos específicos que ocurrirían durante el funeral de Luca, incluyendo detalles sobre quiénes estarían presentes, qué dirían, e incluso sobre fenómenos sobrenaturales que serían presenciados por múltiples testigos durante la celebración eucarística. Durante la consagración en la misa del funeral de Luca, Carlo había escrito: van a ver una luz dorada que aparece alrededor del altar. Esta será una señal de que tanto Luca como yo estamos presentes y que estamos intercediendo por todas las familias que han perdido niños jóvenes. Esta predicción específica se cumplió exactamente como Carlo había descrito, presenciada por más de 300 personas durante el funeral de Luca en la iglesia de San Giuseppe. Padre Antonio Marcelli, quien celebró la misa del funeral, más tarde testificaría oficialmente que había presenciado la manifestación luminosa que Carlo había predicho. Durante la elevación de la hostia consagrada, una luz dorada apareció alrededor del altar que no podía ser explicada por ninguna fuente natural. La luz persistió durante varios minutos y fue presenciada por la congregación completa. Era obviamente sobrenatural en origen. Si esta revelación sobre las predicciones exactas de Carlo está tocando algo profundo en tu corazón, especialmente si has perdido a alguien cercano de manera inesperada o has cuestionado si realmente hay un plan divino detrás del sufrimiento, no sigas adelante sin actuar. Presiona ese botón de suscripción en este momento, porque lo que viene después podría transformar tu comprensión sobre el propósito eterno detrás de las pérdidas más dolorosas. Y en los comentarios comparte conmigo, ¿has experimentado alguna vez coincidencias o predicciones que parecían imposibles de explicar naturalmente? Tu historia podría ser exactamente la confirmación que otra persona necesita para reconocer cómo Dios obra misteriosamente en nuestras vidas. Los meses que siguieron al funeral de Luca fueron un período de descubrimientos extraordinarios que transformaron por completo nuestra comprensión de la profundidad de la amistad entre Carlo y mi hermano, y del conocimiento profético que Carlo había poseído sobre eventos que se extendían mucho más allá de la muerte de Luca.
Mientras revisábamos cuidadosamente todas las cartas, cuadernos y archivos digitales que ambos chicos habían dejado, comenzamos a descubrir un patrón de predicciones específicas que Carlo había hecho no solo sobre Luca, sino sobre eventos que afectarían a nuestra familia, nuestra parroquia y nuestra comunidad durante años después de que ambos hubieran muerto. Entre los archivos digitales de Luca encontramos una carpeta etiquetada Mensajes de Carlo, que contenía correspondencia por email entre los dos amigos durante las últimas semanas de la vida de Carlo. Estos emails revelaban una dimensión de la relación entre ellos que habíamos desconocido completamente. Carlo había estado compartiendo con Luca visiones específicas sobre eventos futuros que iban mucho más allá de la predicción de su propia muerte. En un email fechado el 5 de octubre de 2006, solo una semana antes de su muerte, Carlo había escrito a Luca: he visto en oración lo que va a pasar con tu familia después de que ambos estemos en el cielo. Tu hermano Marco va a pasar por una crisis de fe muy profunda durante aproximadamente 2 años, pero entonces va a tener un encuentro con Jesús que va a cambiar completamente su vida, va a convertirse en catequista y va a ayudar a muchas familias que han perdido hijos a entender que la muerte no es el final. Esta predicción específica sobre mí me dejó completamente asombrado cuando la leí, porque correspondía exactamente con lo que había experimentado durante los 2 años después de perder a Luca. Había caído en una depresión profunda mezclada con ira hacia Dios, cuestionando cómo un Dios amoroso podía permitir que jóvenes tan buenos murieran de maneras tan trágicas. Pero exactamente como Carlo había predicho, en abril de 2009, durante una misa del segundo aniversario de la muerte de Luca, experimenté lo que solo puedo describir como un encuentro personal con Cristo que transformó instantáneamente mi perspectiva sobre el dolor, la pérdida y el propósito eterno de nuestras luchas terrenales. Otro email revelaba predicciones aún más específicas sobre miembros de nuestra parroquia. El padre Stefano va a enfrentar una crisis vocacional en 2008. Carlo había escrito, pero cuando lea nuestras historias va a recuperar su alegría por el sacerdocio y va a comenzar un ministerio especial para jóvenes que se sienten llamados a la santidad radical. Esta predicción también se cumplió exactamente como Carlo había descrito, cuando nuestro párroco, que había estado considerando dejar el sacerdocio debido al agotamiento y la desilusión, encontró renovación espiritual después de leer la correspondencia entre Carlo y Luca. Pero quizás el descubrimiento más extraordinario fue un cuaderno que encontramos escondido en el armario de Luca, envuelto en papel y etiquetado para el Vaticano. Abrir solo después de que tanto Carlo como yo estemos en el cielo. El cuaderno contenía lo que Carlo había descrito como mensajes directos de Jesús sobre el futuro de la iglesia y el papel especial que los jóvenes santos van a jugar en los próximos años. El contenido de este cuaderno era tan extraordinario y profético que inicialmente dudamos si era apropiado para nosotros siquiera leerlo. Contenía predicciones específicas sobre el pontificado del Papa Francisco, quien aún no había sido elegido en 2007, sobre la beatificación del propio Carlo, sobre crisis que enfrentaría la iglesia relacionadas con escándalos y pérdida de fe, y sobre un resurgimiento del interés en la santidad juvenil que comenzaría alrededor de 2020. En 2013, Carlo había escrito: será elegido un papa de Argentina que va a cambiar la forma en que la iglesia se conecta con los jóvenes. Este papa va a beatificar a muchos jóvenes santos, incluyéndome a mí, porque entenderá que los jóvenes necesitan modelos que puedan relacionar con la era digital. La precisión de esta predicción, hecha en 2006, cuando nadie podía haber anticipado la elección del Papa Francisco, era solo una de muchas que llenaban el cuaderno. Otra sección del cuaderno estaba dedicada específicamente a predicciones sobre cómo la historia de la amistad entre Carlo y Luca sería utilizada para inspirar a otros jóvenes alrededor del mundo. Nuestras historias van a ser contadas juntas. Carlo había escrito, porque van a mostrar a las familias que la amistad verdadera trasciende la muerte y que Dios a veces llama a amigos al cielo juntos para que puedan trabajar en equipo por su reino. Durante este periodo de descubrimientos, también comenzamos a recibir contactos de personas que habían conocido a Carlo, pero que nunca habían compartido experiencias extraordinarias que habían tenido con él. Una de estas personas era la hermana María Teresa, una monja que había trabajado en el hospital donde Carlo había recibido tratamiento.
Nos contactó después de escuchar sobre la muerte de Luca y sobre la documentación profética que habíamos encontrado. Carlo me dijo específicamente que después de que él y su mejor amigo murieran, la hermana María Teresa nos confesó: yo recibiría una llamada de la familia del amigo y que cuando eso sucediera, yo debería compartir algo que Carlo me había pedido que guardara en secreto. Procedió entonces a contarnos sobre una conversación que había tenido con Carlo durante sus últimos días, cuando él le había dado instrucciones específicas sobre cómo contactar investigadores vaticanos apropiados para reportar las predicciones proféticas que había documentado. Carlo sabía que su historia y la de Luca eventualmente llegarían a la atención de la iglesia. La hermana María Teresa nos explicó, pero quería asegurarse de que fuera manejada de manera apropiada por personas que entendieran la naturaleza sagrada de lo que había recibido. Nos proporcionó nombres específicos de investigadores en el Vaticano que Carlo había mencionado, personas que en 2006 habían sido completamente desconocidas para él, pero que para 2007 ya ocupaban posiciones exactamente como Carlo había predicho que lo harían. Uno de estos contactos era Monseñor Giuseppe Sciacca, quien en 2006 había sido un sacerdote relativamente desconocido, pero que para 2007 había sido promovido a una posición en la Congregación para las Causas de los Santos, exactamente como Carlo había predicho. Cuando lo contactamos siguiendo las instrucciones que Carlo había dejado con la hermana María Teresa, Monseñor Sciacca nos confesó que había estado esperando nuestro contacto. Recibí una carta de Carlo Acutis poco antes de su muerte, nos reveló, en la cual me informaba que después de su muerte sería contactado por la familia de su mejor amigo con documentación profética que requeriría investigación oficial. Debo admitir que inicialmente pensé que era una carta extraña de un joven enfermo, pero cuando ustedes me contactaron exactamente como él había predicho, me di cuenta de que había sido testigo de algo verdaderamente extraordinario. La investigación oficial del Vaticano sobre las predicciones proféticas de Carlo Acutis comenzó en agosto de 2007, cuando Monseñor Giuseppe Sciacca presentó formalmente toda la documentación que habíamos proporcionado ante un panel de expertos en fenómenos místicos, teólogos especializados en profecía e investigadores médicos. Lo que había comenzado como el duelo privado de una familia por la pérdida de dos jóvenes amigos se había convertido en un caso de estudio oficial sobre comunicación sobrenatural y conocimiento profético en jóvenes santos. El panel de investigación, presidido por el cardenal Angelo Amato, entonces prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, quedó particularmente impresionado por la precisión específica de las predicciones de Carlo sobre eventos que habían ocurrido después de su muerte. En 60 años de investigar presuntos fenómenos místicos, el cardenal Amato escribió en su reporte preliminar: raramente he encontrado documentación de predicciones específicas que se hayan cumplido con tal exactitud y que hayan sido documentadas tan meticulosamente por testigos independientes. Durante los meses de investigación intensiva, los investigadores vaticanos verificaron independientemente cada predicción específica que Carlo había hecho, entrevistando a testigos, revisando documentación médica y eclesiástica, y consultando con expertos en diversas disciplinas para determinar si había cualquier explicación natural posible para el conocimiento que Carlo había demostrado. Los resultados de esta investigación se convirtieron en parte de la documentación oficial para el eventual proceso de beatificación de Carlo. Uno de los aspectos más extraordinarios de la investigación fue el descubrimiento de que Carlo había predicho específicamente que su caso sería investigado por investigadores vaticanos particulares que él había nombrado por nombre, incluso proporcionando detalles sobre cómo estos investigadores abordarían su trabajo y qué conclusiones alcanzarían. Dr. Alessandra Bartolomei, una psiquiatra que especializa en visiones místicas, fue uno de estos investigadores nombrados específicamente por Carlo. Carlo Acutis predijo que yo estaría involucrada en investigar sus fenómenos místicos. Dr. Bartolomei me confió durante una de nuestras entrevistas y describió con precisión extraordinaria los métodos específicos que uso para evaluar afirmaciones de experiencias sobrenaturales. Incluso predijo las preguntas específicas que le haría a su familia y las pruebas psicológicas que administraría. Esto sugiere un nivel de conocimiento profético que va mucho más allá de la intuición o adivinación educada.
Durante este periodo de investigación oficial, algo inesperado comenzó a ocurrir. Las predicciones de Carlo sobre eventos futuros continuaron cumpliéndose con precisión escalofriante, incluso años después de su muerte. En 2009, exactamente como había predicho, nuestra parroquia experimentó un resurgimiento espiritual dirigido específicamente por jóvenes que habían sido inspirados por la historia de la amistad entre Carlo y Luca. María Francesca Benedetti, una joven de 17 años de nuestra parroquia, se acercó a mí en marzo de 2009 con una historia extraordinaria. He estado teniendo sueños sobre Carlo y Luca, me confesó, donde me muestran cómo organizar un grupo de oración para jóvenes que se sienten llamados a la santidad radical. Me dijeron específicamente que usted me ayudaría a comenzar este ministerio. Esta era exactamente la predicción que Carlo había hecho sobre el surgimiento de un movimiento de santidad juvenil en nuestra parroquia. El grupo de oración que María Francesca organizó con mi ayuda creció rápidamente de 5 jóvenes iniciales a más de 50 participantes regulares de toda la diócesis de Milán. Lo que más me impactó sobre este grupo era cómo los participantes frecuentemente reportaban sueños o experiencias místicas que involucraban a Carlo y Luca trabajando juntos desde el cielo para inspirar y guiar a jóvenes que buscaban una vida de santidad auténtica. Durante este periodo, también comenzamos a recibir contactos de familias de otros países que habían escuchado sobre las predicciones de Carlo y que querían compartir sus propias experiencias de intercesión que atribuían a la amistad celestial entre Carlo y Luca. Una familia de Brasil nos escribió sobre cómo su hijo, que había estado considerando el suicidio, había tenido un sueño vívido donde 2 jóvenes santos lo habían convencido de buscar ayuda y había comenzado un camino hacia la recuperación espiritual y mental. En 2010, 4 años después de la muerte de Carlo, recibimos noticias que validaron otra de sus predicciones más específicas. El Papa Benedicto XVI había autorizado el inicio formal del proceso de beatificación para Carlo Acutis, exactamente en el momento que Carlo había predicho en sus escritos. Mi proceso de beatificación comenzará 4 años después de mi muerte. Había escrito, cuando la iglesia esté lista para reconocer que la santidad juvenil puede manifestarse a través de la tecnología moderna y la amistad auténtica. Pero quizás la validación más extraordinaria de las predicciones proféticas de Carlo llegó en 2013, cuando el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido como Papa Francisco. Durante su primera audiencia general como Papa, el Papa Francisco mencionó específicamente la importancia de jóvenes santos que entienden la era digital y anunció su intención de beatificar a santos jóvenes que pudieran servir como modelos para los jóvenes contemporáneos. Cuando leímos estas declaraciones del Papa Francisco, inmediatamente recordamos la predicción específica que Carlo había hecho sobre un Papa de Argentina que va a promover la santidad juvenil. La precisión de esta predicción, hecha 7 años antes de que fuera posible anticipar la elección del Papa Francisco, proporcionó validación final de que Carlo había poseído auténtico don profético. Durante una audiencia privada en 2014, el Papa Francisco revisó personalmente la documentación sobre las predicciones proféticas de Carlo, incluyendo las específicas sobre su propio pontificado. Según Monseñor Siaka, quien estuvo presente durante esta audiencia, la reacción del Papa Francisco fue de asombro reverente. El Santo Padre quedó particularmente impresionado. Monseñor Siaka nos informó, por la combinación de precisión profética y humildad genuina que caracterizaban los escritos de Carlo, comentó que raramente había encontrado documentación de dones místicos que fueran tanto extraordinarios como completamente libres de orgullo espiritual o autopromoción. Fue durante esta misma audiencia que el Papa Francisco autorizó la investigación acelerada del proceso de beatificación de Carlo, especificando que la evidencia de dones proféticos auténticos debería ser considerada como factor importante en la evaluación de su santidad heroica. Esta decisión pontifical marcó un punto de inflexión en el reconocimiento oficial de Carlo como alguien que había poseído dones místicos extraordinarios junto con santidad heroica. El momento que más estremeció al Vaticano llegó en 2015, cuando los investigadores descubrieron una sección del cuaderno profético de Carlo que había estado sellada con instrucciones específicas de no abrirla hasta que el Papa argentino haya estado en funciones durante 2 años completos.
Esta sección contenía predicciones tan específicas y extraordinarias sobre el futuro inmediato de la Iglesia que requirieron una investigación especial por parte del más alto nivel de autoridades vaticanas. Cuando finalmente fue abierta esta sección en marzo de 2015, en presencia del cardenal Angelo Becciu y un panel de 5 expertos en fenómenos místicos, el contenido dejó a los investigadores en silencio stunned. Carlo había descrito con precisión específica eventos que estarían ocurriendo durante el pontificado del Papa Francisco, incluyendo crisis particulares que la Iglesia enfrentaría, reformas específicas que el Papa implementaría e incluso detalles sobre documentos papales que aún no habían sido escritos. El Papa Francisco va a escribir una encíclica sobre el cuidado del medio ambiente. Carlo había predicho que será publicada en 2015 y que va a cambiar la forma en que los católicos entienden su responsabilidad hacia la creación de Dios. Esta predicción fue hecha 9 años antes de que la encíclica Laudato Si fuera siquiera concebida, e incluía detalles específicos sobre temas que serían abordados en el documento. Otra predicción en esta sección sellada concernía específicamente el futuro de la devoción a jóvenes santos. En 2020, durante una crisis mundial de salud que obligará a las personas a quedarse en casa, mi beatificación será celebrada de una manera que permitirá que millones de jóvenes alrededor del mundo participen a través de tecnología digital. Esta será una señal de que Dios quiere que los jóvenes santos sean modelos para la generación digital. Cuando esta predicción se cumplió exactamente como Carlo había descrito durante la pandemia de COVID-19, con su beatificación siendo transmitida digitalmente a millones de jóvenes que no podían asistir físicamente, los investigadores vaticanos reconocieron que estaban documentando un nivel de don profético que era extraordinario, incluso por estándares de santos reconocidos. Pero la revelación que más impactó a las autoridades vaticanas fue una predicción específica sobre cómo las historias de Carlo y Luca serían utilizadas para un propósito evangelizador global. Nuestras historias van a ser contadas juntas en todos los continentes. Carlo había escrito, porque van a demostrar a familias que han perdido hijos que la muerte no destruye la amistad verdadera, sino que la perfecciona en la eternidad. Esta predicción incluyó detalles específicos sobre cómo nuestra familia sería contactada por familias de diferentes países que habían perdido hijos jóvenes y cómo estas conexiones crearían una red global de apoyo centrada en la esperanza de la vida eterna. La familia Pellegrini recibirá cartas de más de 30 países, Carlo había predicho, y estas cartas van a llevar a la creación de un ministerio internacional para familias en duelo que se va a extender por todo el mundo católico. Esta predicción comenzó a cumplirse en 2016, cuando comenzamos a recibir correspondencias de familias alrededor del mundo que habían escuchado sobre las predicciones de Carlo sobre Luca. Una familia de Filipinas nos escribió sobre cómo la historia de la amistad entre Carlo y Luca los había ayudado a procesar la pérdida de sus 2 hijos en un accidente de coche. Una madre de Australia compartió cómo las predicciones específicas de Carlo le habían dado esperanza de que su hijo fallecido estaba seguro en el cielo y trabajando junto con otros jóvenes santos. En 2017, con la autorización oficial del Vaticano, establecimos la Fundación Amistad Eterna Carlo y Luca, una organización dedicada a proporcionar apoyo espiritual y práctico a familias que han perdido hijos jóvenes. La fundación ahora opera en más de 40 países, exactamente como Carlo había predicho que ocurriría, cuando las autoridades de la Iglesia reconozcan que nuestras historias están destinadas a ser compartidas globalmente. Durante la investigación para la beatificación de Carlo, que culminó en su beatificación oficial el 10 de octubre de 2020, las predicciones proféticas sobre Luca y su impacto global fueron consideradas como evidencia crucial de los dones místicos extraordinarios de Carlo. Monseñor Marcello Bartolucci, el postulador principal para la causa de Carlo, declaró públicamente que las predicciones específicas de Carlo Acutis sobre su mejor amigo y el impacto global de sus historias representan un nivel de don profético que es extraordinario incluso por estándares de santos canonizados. El Papa Francisco mismo, durante la homilía de beatificación de Carlos, hizo referencia específica a la amistad santa que trasciende la muerte y que continúa dando fruto en la evangelización global.
Aunque no mencionó a Luca por nombre durante la ceremonia pública, en conversaciones privadas con nuestra familia, el Papa Francisco confirmó que había revisado toda la documentación sobre las predicciones proféticas de Carlo y que las consideraba evidencia auténtica de comunicación divina a través de un alma pura. Durante los meses que siguieron a la beatificación, algo extraordinario comenzó a ocurrir que validó la predicción final de Carlo sobre el impacto global de sus historias. Documentales sobre la amistad entre Carlo y Luca fueron producidos en más de 20 países. Libros fueron escritos sobre su amistad eterna en múltiples idiomas, y nuestra fundación comenzó a recibir invitaciones para establecer centros de apoyo en todos los continentes. Una de las invitaciones más significativas vino del Pontificio Consejo para la Familia, que nos pidió desarrollar un programa específico para ayudar a familias católicas a procesar el duelo por la pérdida de hijos, usando las historias de Carlo y Luca como marco teológico central. Este programa, ahora utilizado en seminarios y diócesis alrededor del mundo, se centra en la enseñanza de que la amistad auténtica es un reflejo del amor eterno de Dios y que puede continuar incluso después de la muerte. El impacto de las predicciones proféticas de Carlo sobre Luca y su significado global ha sido tan extraordinario que el Vaticano está considerando actualmente incluir la historia de su amistad como parte de la documentación para la eventual canonización de Carlo. Según fuentes cercanas al proceso, la precisión y el alcance global de las predicciones de Carlo sobre cómo su amistad con Luca sería utilizada para la evangelización representan evidencia única de dones proféticos auténticos combinados con santidad heroica. Hoy, 17 años después de que perdiera a mi hermano Luca y 18 años después de la muerte de Carlo Acutis, mi vida ha sido completamente transformada por el privilegio de ser testigo del cumplimiento de las predicciones más extraordinarias que jamás han sido documentadas por el Vaticano. Lo que comenzó como la tragedia familiar más devastadora se ha convertido en un testimonio global de cómo Dios puede usar incluso las pérdidas más dolorosas para revelar verdades profundas sobre la naturaleza eterna de la amistad auténtica y el propósito divino detrás del sufrimiento aparentemente sin sentido. La Fundación Amistad Eterna, Carlo y Luca, ahora opera en 53 países, proporcionando apoyo espiritual, psicológico y práctico a más de 10,000 familias que han perdido hijos jóvenes. Cada centro de la fundación incluye una capilla dedicada a la amistad santa, donde las familias pueden venir a orar por la intercesión de Carlo y de sus propios hijos fallecidos, y donde frecuentemente experimentan el tipo de consuelo sobrenatural que las predicciones de Carlo habían prometido. Una de las historias más impactantes que hemos documentado involucra a la familia Morrison de Irlanda, quienes perdieron a sus 2 hijos adolescentes en un accidente de navegación en 2019. Después de visitar uno de nuestros centros y aprender sobre las predicciones de Carlo sobre la amistad eterna, comenzaron a experimentar sueños vívidos donde sus hijos aparecían junto con Carlo y Luca, trabajando juntos en proyectos celestiales para ayudar a otras familias en duelo. Antes de conocer la historia de Carlo y Luca, la señora Morrison nos escribió: "Pensé que había perdido a mis hijos para siempre, pero ahora entiendo que simplemente se han graduado a una forma diferente de existencia, donde pueden continuar amándose mutuamente y ayudando a otros de maneras que van más allá de lo que podrían haber logrado en la tierra". Su testimonio refleja exactamente el tipo de transformación que Carlo había predicho que ocurriría cuando las familias entendieran la naturaleza eterna de la amistad verdadera. Mi propio ministerio ha evolucionado hacia algo que nunca podría haber imaginado durante mis años de crisis de fe después de perder a Luca. Ahora sirvo como director internacional de la fundación, viajando constantemente para establecer nuevos centros, entrenar a consejeros especializados en duelo basado en fe y compartir el testimonio de las predicciones proféticas de Carlo con audiencias que incluyen cardenales, obispos, teólogos y familias ordinarias que buscan esperanza en medio del dolor devastador. Durante estos viajes, he sido testigo de milagros extraordinarios que atribuyo directamente a la intercesión combinada de Carlo y Luca. En Brasil, una madre que había estado contemplando suicidio después de perder a su hijo en un accidente de motocicleta, experimentó una visión donde Carlo y Luca le mostraron a su hijo trabajando con ellos en un hospital celestial para jóvenes que llegan al cielo traumatizados por muertes súbitas. En Polonia, un padre que había perdido la fe completamente después de perder
perder a su hija en un incendio doméstico, recibió un mensaje en sueños donde Carlo le explicaba que su hija había elegido su momento de muerte para poder ayudar a otros niños que morirían en tragedias similares. La investigación académica sobre las predicciones proféticas de Carlo continúa expandiéndose, con universidades católicas en múltiples continentes estudiando sus escritos como ejemplos excepcionales de comunicación mística auténtica. Dr. María Elena Cortés de la Universidad Gregoriana ha publicado 3 libros sobre los fenómenos proféticos de Carlo Acutis, documentando más de 100 predicciones específicas que se han cumplido exactamente como él las describió. Muchas de ellas relacionadas con eventos que ocurrieron años después de su muerte. Una de las predicciones más recientes que se ha cumplido involucra el futuro de la tecnología en la evangelización. En sus escritos de 2006, Carlo había predicho que, para 2023, la iglesia utilizará realidad virtual e inteligencia artificial para crear experiencias de oración que permitirán a las personas sentir la presencia de santos de maneras nunca antes posibles. Esta predicción se está cumpliendo actualmente con el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual que permiten a los usuarios caminar con Carlo por lugares significativos en su vida mientras escuchan sus enseñanzas sobre la santidad juvenil. El Papa Francisco continúa siguiendo de cerca los desarrollos relacionados con las predicciones de Carlo y ha autorizado una investigación especial sobre la posibilidad de que Luca sea incluido oficialmente en el proceso de canonización de Carlo como compañero de santidad. Esta sería la primera vez en la historia de la iglesia que 2 amigos laicos jóvenes serían considerados juntos para reconocimiento oficial de santidad. Durante una audiencia privada en 2023, el Papa Francisco nos confió que considera las predicciones de Carlo sobre Luca como evidencia extraordinaria de cómo Dios puede revelar su plan eterno a través de almas que viven en unión perfecta con su voluntad. También mencionó que está considerando declarar oficialmente que la amistad entre Carlo y Luca representa un modelo único de santidad compartida que puede inspirar a jóvenes católicos a buscar amistades que los acerquen a Dios. Mis padres, ahora en sus 70, han encontrado en el ministerio de la fundación una fuente de propósito que ha transformado su duelo en misión. Mi madre sirve como consejera espiritual para madres que han perdido hijos, utilizando su experiencia personal de pérdida, combinada con la sabiduría que ha ganado al ser testigo del cumplimiento de las predicciones de Carlo. Mi padre, que había sido agnóstico durante la mayor parte de su vida, se convirtió completamente después de presenciar la precisión de las profecías de Carlo, y ahora coordina los aspectos prácticos de establecer nuevos centros internacionales. Perder a Luca fue la experiencia más dolorosa de nuestras vidas. Mi madre frecuentemente dice durante sus sesiones de consejería: pero presenciar el cumplimiento de las predicciones de Carlo sobre el propósito eterno de esa pérdida ha transformado nuestro dolor en gratitud. Ahora entendemos que Dios no causa tragedias, pero puede usar cualquier sufrimiento para propósitos que van más allá de nuestra comprensión terrenal. Durante mis momentos de oración personal, especialmente cuando visito la tumba de Luca en Milán, continúo sintiendo la presencia tangible tanto de mi hermano como de Carlo de maneras que son difíciles de describir pero imposibles de negar. Es como si supervisaran activamente el trabajo de la fundación, guiando nuestras decisiones sobre dónde establecer nuevos centros, qué familias necesitan atención especial y cómo adaptar nuestros programas para diferentes culturas, manteniendo siempre el mensaje central de esperanza eterna. Lo que más me asombra sobre toda esta experiencia es cómo las predicciones aparentemente trágicas de Carlo sobre la muerte prematura de Luca se han convertido en la fundación para un ministerio que ha traído esperanza y sanación a decenas de miles de familias alrededor del mundo. La tragedia que una vez pensé que destruiría nuestra familia se ha convertido en la fuente de la misión más significativa de nuestras vidas. Si la historia de las predicciones proféticas de Carlo sobre mi hermano ha tocado tu corazón, especialmente si estás luchando con la pérdida de alguien joven o cuestionando si realmente hay propósito divino detrás del sufrimiento aparentemente sin sentido, te animo a tomar un paso hacia la esperanza.
esperanza. Comienza a orar pidiendo la intercesión de Carlo Acutis y de tu propio ser querido fallecido, pidiendo específicamente que Dios te ayude a ver el propósito eterno detrás de tu dolor. Antes de que termines de ver este testimonio, presiona ese botón de suscripción y comparte este video con alguien que podría beneficiarse de escuchar sobre cómo Dios puede usar incluso las pérdidas más devastadoras para propósitos eternos. En los comentarios abajo, cuéntanos sobre cualquier experiencia que hayas tenido con coincidencias o eventos que parecían imposibles de explicar naturalmente, o simplemente comparte cómo esta historia ha impactado tu perspectiva sobre la amistad, la pérdida y la esperanza de la vida eterna. Tu testimonio podría ser exactamente lo que otro espectador necesita escuchar para encontrar esperanza en medio de su propio dolor. Recuerda las palabras proféticas de Carlo: la amistad verdadera nunca termina con la muerte. Solo se transforma en algo más hermoso de lo que jamás fue posible en la tierra. Weintrace. Que su intercesión, junto con la de todos nuestros seres queridos en el cielo, continúe bendiciendo y fortaleciendo a familias alrededor del mundo.